Fíjense si la familia Roca le hubiera preguntado a cualquier economista para evaluar esos retornos, cuál es el tipo de cambio real, el nivel de salarios, el costo de la energía, qué sé yo, de lo que pasaron en estos 30 años. ¿Cuál es el signo de la tasa de interés? Ya no me interesa el nivel. Y acá viene el rasgo estructural de la Argentina. Lo que existe es absoluta incapacidad de prever el futuro y ya no es una cuestión de riesgo, sino es una cuestión de incertidumbre. ¿Cómo se da la dinámica de cambio estructural del país? Y obviamente no se da por el mecanismo de coordinación del sistema de precios de mercado. Tiene que haber otro mecanismo de coordinación. Y esos son políticas públicas. Los grandes cambios estructurales es cuando yo disminuyo la incertidumbre porque hay transferencias públicas o contratos públicos que me generan condiciones sobre las cuales voy a poder tomar decisiones importantes. Y así se hizo la industria automotriz, así se hicieron las grandes plantas de insumos en los 70, así se hicieron las privatizaciones de los 90, o la industria minera, en fin, un montón de cosas. Y esto nos da un rasgo muy particular. Somos un país estancado, pero al mismo tiempo, de la misma forma que somos heterogéneos en términos del mercado de trabajo, también lo somos heterogéneos dentro de la estructura productiva. Y en estos 30 años lo que apareció es que mucha gente no pudo seguir produciendo y cerraron muchísimas empresas. No tenemos tiempo acá de decirlo, van a sacar varias tarjetas rojas. Y también lo que tenemos es un hecho que es la evidencia empírica más negativa de la Argentina. La Argentina tiene una escasa creación de empresas. Esto es simplemente después en el café, júntense. En la Argentina hay 400.000 empresas. Traten de pensar 20 empresas nuevas grandes que se crearon en los últimos 20 años. Les va a costar trabajo encontrarlas. Si la gente que ya está le resulta difícil operar en estos contextos de incertidumbre y baja calidad institucional, es mucho más difícil para los nuevos entrantes. Y esto es un rasgo muy negativo que tiene el país. Sin embargo, vamos a ver de que hay una creciente heterogeneidad y en el país existe un montón de gente que hace las cosas de la mejor forma que se hacen en el mundo. Y hay otra gente que se las arregla para sobrevivir a la convertibilidad, a Martínez de Oz, a los 80, al matrimonio K, a todo lo que puede estar por ahí. ¿Dónde podemos ver un poquito para ver el gran bosque argentino? Quizás la mejor evidencia la tenemos cuando analizamos el desempeño exportador del país. Recuerden que toda la crisis de la economía cerrada, la economía sustitutiva, era nuestra restricción externa. No teníamos las divisas suficientes para financiar el desarrollo sostenible en el largo plazo y esta restricción externa hacía que generemos instrumentos de política, ya me sacan los 5 minutos, bueno, para poder manejarlos. Frente a esto, la gran sorpresa de la Argentina fue que a partir del año 85 hasta ahora, el único indicador económico y social positivo que tiene la Argentina es el crecimiento de las exportaciones, que creció a una tasa superior del 8%, que es la misma tasa que crecieron las exportaciones en el mundo. Entonces, cuando vemos esto decimos, ¿por qué crecieron? Y desde la macro aparece muy claramente, es la vuelta de los benditos recursos naturales y todas las políticas industriales que fueron al campo de los insumos básicos, en donde en la Argentina en aluminio, petroquímica, acero, refinerías de petróleo, pastas de papel, etcétera, tenemos las mejores plantas del mundo que estaban pensadas para el mercado doméstico, ahora tienen una especialización exportadora. En estos dos sectores aparecen un elemento muy clave. Son las que generan las divisas y los que nos permiten tener ahora un desplazamiento de la restricción externa. En los últimos años tenemos balances comerciales muy positivos. Y esta es una excelente noticia. Les aseguro que sin esos balances comerciales positivos, los conflictos sociales y los problemas de pobreza serían notablemente más complicados. Pero sin embargo tenemos una mala noticia. Este incremento de las exportaciones no nos dio una economía sustentable y una economía más equitativa, como mencionábamos antes. Y acá la reflexión es muy sencilla. Es importante generar divisas, pero también es importante cuál es el patrón de especialización y de qué forma la generamos. Y lo que apareció es justamente por la incertidumbre nos quedamos siempre a la mitad de las cadenas de valor. Es decir, la Argentina tiene las mejores proteínas vegetales, pero no avanzamos en proteínas animales. Dow Chemical exporta la materia prima más eficiente del mundo, pero no tenemos las empresas químicas, de química fina o de plásticos. Exportamos los mejores cueros, pero no hacemos ropa de cuero con alto diseño. Aluar y Techin exportan el mejor aluminio y la mejor chapa, pero el mundo metalmecánico es mucho menor del que teníamos antes. Y así con cada uno de los bienes. Y esto tiene que ver que cuando uno quiere generar bienes más sofisticados, requiere justamente más asociación, más cooperación, hay más externalidades, tejidos pymes, equilibrios de los territorios, etcétera. Y esto justamente es el patrón de especialización que es excesivamente primarizado.
y al mismo tiempo excesivamente extranjerizado, porque todas las ventas de empresas que hubo básicamente fue, hasta el año 2001, la entrada de unas 600 grandes corporaciones transnacionales que compraron las principales posiciones de mercado. A partir del 2002, esto es reemplazado por una veintena de grandes empresas brasileñas. En este contexto, la Argentina es complejo, no es sencillo, porque al mismo tiempo, de estas 400.000 empresas, yo le puedo contar 500 casos en donde en pocos países de desarrollo se encuentran modelos de organización de la producción de tal nivel de eficiencia y de tal nivel de complejidad. Y esto es lo que sucede también en la Argentina, es lo mismo de los premios Nobel y los chicos que no saben leer el diario. Y esto cuando uno ve la historia de INVAP, o la historia de Biocidus, o la historia de Arcos, o de Ival y Basso haciendo válvulas, o Tranxas haciendo cajas de cambio en Córdoba, o lo que es la historia de los vinos finos, o haciendo el aceite de limón en Tucumán, estos son modelos de producción notablemente complejos y sofisticados. Uno entiende cómo una empresa estatal como INVAP de la provincia de Río Negro puede vender un prototipo de un reactor nuclear a Australia por más de 250 millones de dólares, o colocar satélites junto con la NASA, o cosas por el estilo, cosas absolutamente fascinantes. Hay 200 países subdesarrollados en el mundo, desarrollo menor. Solo en una docena de ellos se pueden encontrar casos tan complejos y sofisticados de desarrollo de ventajas competitivas dinámicas. El gran problema es que cuando sumamos todos estos casos, no nos da el 10% de nada. Ni de las exportaciones, ni del empleo, ni de la producción, ni de la inversión, ni de los gastos de investigación y desarrollo. Los que nos dicen que este país puede hacer ese tipo de cosas, pero justamente por los problemas que tenemos, esto no se difunde y no se expande. Pero al mismo tiempo nos da una cuota de optimismo porque existe la posibilidad, y justamente esto es lo importante, porque esto sí es lo que genera el alimento del desarrollo económico. Desarrolla las cadenas pymes, desarrolla el empleo, la productividad del empleo a partir de la calidad de la mano de obra hace que el factor competitivo no sea el salario bajo, sino justamente la calidad de la mano de obra, y se pueden pagar salarios altos, etcétera, etcétera. Pero para terminar, que ya se me fue el tiempo y en un minuto, hoy en la Argentina lamentablemente se han instalado expectativas nuevamente negativas en términos de la sustentabilidad del crecimiento en el largo plazo. Y en este sentido aparece una situación muy particular. Hoy no estamos con los temas de la cuadratura del círculo que teníamos en la hiperinflación, en la salida de la crisis, en el default, etcétera. Hoy la Argentina tiene un contexto macro, tiene un contexto micro que no tengo tiempo de desarrollar, y un contexto internacional, a pesar de las turbulencias que vivimos, que todavía sigue siendo favorable. Obviamente, la economía es dialéctica, los dilemas de la política económica del 2008 no tienen nada que ver con el 2002, y aparecen nuevos temas. La inflación, la energía, los subsidios para ver si cumplen con eficiencia o tienen los impactos distributivos progresivos que se buscan, por qué todos los empresarios quieren seguir vendiendo sus empresas a las empresas brasileras, los líos de la cadena agroindustrial. Hay un listado nuevo de temas. En todos ellos, obviamente, el tiempo no los va a resolver, hay que asumirlos, pero en la Argentina hoy hay margen técnico para hacerlo. Y justamente acá aparece un tema central, que es cómo podemos generar una visión de futuro compartida de un país posible en donde no busquemos compulsivamente nuevamente resolver nuestros problemas a través de la crisis, que como todos sabemos es pérdida de capital social y pérdida en la distribución del ingreso y en el bienestar de la gente, sino cómo podemos tener la capacidad de administrar una oportunidad, que significan esfuerzos, obviamente. Hay que invertir más de lo que invertimos para generar más riqueza. Esa riqueza tiene que ser distinta de la que generábamos antes, porque tiene que ser más intensiva en conocimiento y en el uso de mano de obra calificada, y con un patrón de especialización más complejo, con valor agregado que avance hacia el mundo de la sociedad del conocimiento. Y obviamente esa torta más grande hay que repartirla distinta a la que la repartimos antes, porque no hay modelo de desarrollo que sea sustentable si no se modifica este factor de regresividad que lamentablemente nos avergüenza y caracteriza a la Argentina. Y esto significa fuertes esfuerzos de cooperación público y privada, de identificar un camino que sea posible y entender justamente que la Argentina hoy tiene la chance de poder resolver sus problemas sin la necesidad de una crisis. Obviamente, si no se atienden los nuevos dilemas y si no se genera justamente una modificación de las expectativas, podemos llegar
hacer justamente esto que tanto se nos critica, de que de una oportunidad hacemos una crisis y que eso nos diferencia de los asiáticos, y justamente resolverlo de la forma muy compulsiva, que responde a algunos intereses. Hay muy poca gente que va a ganar mucho con esto, pero que sabemos que regresivamente esto nos puede generar una vuelta compulsiva a justamente repetir los errores del pasado. En este sentido, bueno, la Argentina tiene un camino posible, que es con muchos esfuerzos y en donde tiene que haber un contrato en que obviamente la pauta distributiva tiene que ser un elemento central en el funcionamiento del país. Muchas gracias.